Búscanos en redes sociales como @Madero. Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 6 minutos, una nueva semana política, una nueva semana de informaciones. Hay muchísimas cosas que conversar durante esta semana del mes de enero, en donde prácticamente muchos pensaban que se habían declarado vacaciones o que se habían declarado tregua en las distintas tiendas políticas. Pues eso no es así, puesto que hay bastantes cosas que discutir, como entre, por ejemplo, las pensiones y los acuerdos electorales, entre otras hierbas de difícil detalle. Pero para eso vamos a saludar de inmediato a quien nos acompaña en el día de hoy, el cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, aquí en Razones de Estado. Muy buenos días, don Percival. Buenos días, Aldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso para ti, también para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que nos acompañan aquí todos los días, acá en Razones de Estado, para que nos vean a través de nuestra web, a Madero CL, a nuestra aplicación, también, y para todos los que estén interesados en esto, sobre todo los que nos escuchan y nos ven también a través de nuestras ondas abiertas de televisión acá en Copiapó. Así es, Aldo, de verdad que estamos frente a un problema interesante. Hay varias cosas que en esta segunda, tercera semana ya de enero empieza a tomar cuerpo distintas acciones políticas que se están discutiendo hoy día en la Cámara de Diputados, particularmente el tema de las pensiones. ¿Cómo va a quedar esto finalmente? Yo creo, Aldo, que distinguidos auditores, que ahí tenemos que entrar en una situación que es más compleja, porque las pensiones en Chile son malas. Y son malas porque cuando se previó este ejercicio de las jubilaciones, se previó hace muchas décadas atrás, donde la edad de vida de un trabajador, promedio, era del orden de los 67, 78 años, y la mujer un poquito más, y se previó saber que esto después de la jubilación uno iba a poder vivir de esa jubilación unos 5, 8 y tal vez con suma opción unos 10 años más. Pero resulta que hoy día vivimos más, vivimos del orden promedio de 15 años más, y las mismas pensiones que nosotros pensábamos que iban a ser para menos años, hoy día hay que ampliarlas, y por eso, desde mi perspectiva, en otros de los factores, este es un factor que, digamos, preponderante, el por qué las jubilaciones son malas, particularmente más allá de las islas que quedan en personas que no trabajaron permanentemente durante toda su vida o no se les fueron pagados todos sus recursos para poder mejorar esas pensiones. Esto también atizado por la forma irresponsable, a mi juicio, de cómo en el momento de las pandemias retiramos fondos previsionales a la luz de una idea de quebrar los sistemas de pensiones para efectos de que no se creía que las plata de los trabajadores estaban suficientemente resguardadas, y el sistema, digamos, probó que efectivamente las platas eran de los trabajadores, estaban guardadas y no habían sido robadas, como fue el discurso de muchos durante mucho tiempo. Ahora, claro, las pensiones nos vamos a un punto en que para mejorarlas hay que subirlas. Sin duda, lo que uno cotiza todos los meses, del orden del 10% todavía. Y eso, claro, en ninguna parte del mundo se puede creer que con un 10% de ahorro uno va a vivir de una jubilación 20 o 25 y en algunos casos 30 años más. El punto está en qué vamos a hacer para mejorar las pensiones. Y de la parte del trabajo, los trabajadores particulares, puntualmente, se ha buscado una idea de cómo mejorarla, de parte de que los empleadores pongan más recursos para mejorar la jubilación de sus trabajadores. Y eso, o decía que hoy día estaban recibiendo un 10% y para mejorarlas en algo, se sugería subirlas a un 16% de cargo del empleador. Cuando el empleador es un particular, duele, ¿por qué no decirlo? Es un tremendo aporte de un 60% al mejoramiento de las jubilaciones. Pero por sobre todo también hay un asunto, un problema y una situación bastante, yo diría, anómala, cuando de este 6% que va a ir al trabajador se le quiere quitar ya o dejar de lado un espacio, la forma de que no reciba el 6%, y hoy día estamos trabajando en el Congreso, viéndolo si acaso esto puede ser un 3 y un 3%. Claramente,
cuando a uno le exponen y le dicen, mire, los fondos de las próximas jubilaciones, la promoción de la jubilación universal, sobre todo que es para todos, para los que cotizan y no cotizan. Y el peso de este esfuerzo lo van a hacer los trabajadores, particularmente los más modestos. O sea que en vez de recibir un 6% para mejorar sus jubilaciones, van a recibir solo un 3%. Nos preguntamos muchas veces si eso efectivamente es solidaridad cuando se le carga la mano solo a algunos. Porque es demasiado el peso que van a tener que soportar los trabajadores y los empleadores. No hablemos del empleo estatal, porque esa es una maraña rara, donde el jefe somos todos y donde la plata sale del mismo lugar, que son de los bolsillos de los que trabajan. Por lo tanto, aquí hay que conceptualizar factores para que el peso de las mejores jubilaciones no recaiga solo en los trabajadores. Fíjese, distinguidos auditores y televidentes, que en Chile solo un 10% paga contribuciones. Es decir, que le tiene que pagar una cantidad al fisco por tener un bien, digamos, una casa, un departamento, o lo que sea. Usted, para tener un auto, tiene que pagar patente. Usted, para tener un auto, tiene que pagar, además, peaje. Además, tiene que pagar benzina, impuestos. Tiene que pagar, todo lo que paga tiene impuestos. Por lo tanto, que se reduzca solo esto a que son los trabajadores los que trabajan, particularmente yo diría en el mundo privado, dado que es ahí donde se hace la plata. La plata no se hace en las funciones de las pegas del Estado, entendámoslo de una vez y para siempre. El punto es si es razonable que el trabajador deba pasar del 3% de su aumento de cotizaciones a personas que nunca van a trabajar, o a personas que, coludiéndose, van a poder darle la vuelta a la ley para que los que trabajan, respalden, las pensiones de personas que nunca lo hicieron y nunca contribuyeron para tener pensiones. Ese es el punto, es un punto político serio, profundo, de una tremenda, yo diría, consecuencia. Porque acá hay que recargar los tributos a todos. Aquí, a mi juicio y de mi perspectiva, hasta las tomas deben pagar impuestos. Aunque sea poco, pero a esas personas se les da luz, se les da agua, se les da un montón de constituciones que normalmente son gratis. Yo creo que eso de vivir gratuitamente, esa sociedad en un estado de derechos, donde todo es gratis, contribuye de alguna manera a generar peores pensiones de los que trabajan. Entonces la pregunta es, de los que trabajan o de los que trabajamos, ¿por qué yo tendría que ser solidario con personas que nunca van a querer trabajar? Ahora, entiendo que hay circunstancias que son razonables para darle pensiones a personas que sí las merezcan, en casos muy contados. Pero si acá no hacemos un esfuerzo completo para poder mejorar las pensiones, cargando la carga de la pensión, de todos, no solamente los trabajadores, sino que en la ilusión de impuestos, por ejemplo, el no pagar los impuestos respectivos, y que muchos finalmente no paguen nada. En consecuencia, creo que es abusivo, pero enormemente abusivo, recargarle el peso de las próximas jubilaciones a los trabajadores, particularmente a los trabajadores que vienen de empresas particulares, porque esas son las que quiebran. Las empresas del Estado no quiebran, se han fijado, ¿no? Que sigan igualmente funcionando, produzcan o no produzcan, trabajen o no trabajen, hagan la pega o no hagan la pega. ¿Ya? El trabajador privado, ese que tiene que sostenerse a las necesidades del mercado, muchas veces a las inquietudes y a las fuerzas del propio devenir de su industria donde trabaje, sea en cualquier campo, panadería, publicidad, ropa, etcétera, servicios. Bueno, ahí hay un tema que claramente, a mi juicio y de mi perspectiva, se comete un abuso, sobre todo porque si hay un 6% de aumento, como sí ya se ha manifestado, de las cotizaciones que se le va a imponer al empleador, esta no es finalmente al trabajador y solo va a haber un 3%, la otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿y quién maneja el otro 3%? ¿El Estado? ¿Eso? ¿Para que se pierda? ¿Para que no tenga inversión?
para que finalmente esta cuestión sirva para móviles políticos partidistas? Y es ahí donde tenemos que colocar los acentos. Porque claramente, a mi juicio, lo que se discute más rato, a las 3:30 en la Cámara de Diputados, esto de las pensiones que empieza su primer trámite, tiene mucho paño que cortar. Pero no se venga a hacer solidaridad a espaldas o las espaldas o montados en las espaldas de los trabajadores, particularmente los trabajadores particulares. Porque en definitiva esto se transforma, reitero, en un abuso incalificable. Si todos los que quieren recibir pensiones universales, todos tienen que contribuir a ello, a que tengan mejores pensiones. O sea, ustedes comprenderán, distinguidos auditores, que en política, claro, muchos se van a querer atrever a buscar simpatías, aplauso fácil, el vitoreo de la galería. Pero en el fondo, eso, cuando lo pagan solo algunos, es altamente, diría, abusivo, y creo que debiera tener un nuevo trato, una nueva posibilidad, sobre todo dándole certezas que el 3% del 6%, el 3% del trabajador va al trabajador directamente, y el otro 3% tiene que tener una mirada muy, yo diría, disciplinada respecto a que estos fondos no se usen con arbitrio político, porque digámoslo firmemente y claramente ahí a la Cámara y al micrófono. El punto pasa por entender si finalmente este gran ánimo de que la clase política, particularmente sectores que quieren echarle mano al fondo a los trabajadores, particularmente de estos 220.000 millones de dólares que tenemos emposados para las jubilaciones futuras, quieran ser manejadas finalmente por sátrapas del Estado, de partidos políticos inconscientes y abusivos que se ponen de parte de cómo nos robamos esa plata transversalmente. Por lo tanto, usted, distinguido auditor y auditora, claramente que no tenemos mucho que decir en estas cosas, que desgraciadamente elegimos a representantes para que vayan a representarnos al Congreso, para que estos representantes, hablen por nosotros. Claramente se está larvando, a mi juicio, un tema de inseguridad que requiere inseguridad, en cuanto a las pensiones futuras, hablo de las pensiones universales, etcétera, para saber si finalmente esto obedece o no a un trato que a mi juicio debiera ser, considerado a efectos de que el peso de las futuras jubilaciones no se la lleven exclusivamente los trabajadores. Y creo que eso, más allá de la gárgara política que se usan para hablar de los trabajadores y sus derechos, claramente me permite decir que, obviamente, con un 3% más de imposición, por supuesto que las jubilaciones van a seguir siendo malas. Incluso con un 16%, el 10 que tienen ahora, más el 6 prometido, todavía es escaso. Deberíamos avanzar a una constitución donde un quinto del sueldo vaya a jubilaciones, es decir, al menos un 20%. En países desarrollados, en algunos casos, es hasta el 23% de respaldo para tener buenas jubilaciones. Nadie podría esperar que con un 10% de ahorro va a tener jubilaciones para vivir, sobre todo ahora que vivimos más. Pero sí, así todo, se le quiere restar al trabajador, o sea, de subir de un 10% de cotización a un 3% más, obviamente que la jubilación no va a ser nada mejor, y eso seguramente va a traer algún trasfondo político de algunos que quieren beneficiarse del trabajo honesto de los trabajadores, particularmente los trabajadores de empresas privadas. Eso es lo que puedo decir respecto a eso, Aldo. A ver, don Percival, con respecto a este tema del pacto fiscal, que es lo que se va a discutir a eso de las 3:30 de la tarde. Correcto. Hay un detalle que también a nosotros nos causa muchísima curiosidad. No se olvide usted, y no se olviden ustedes, estimados auditores y televidentes, que hace unos días atrás la Cámara votó el fin de la industria de las AFP. Por lo tanto, la fórmula del 3 más 2 más 1 queda prácticamente inaplicable, porque el 5% de ese 6 va a ir a dar a un fondo de solidaridad estatal. Entonces la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con ese fondo de solidaridad estatal? No hay que olvidarse tampoco que la moneda a nivel de Estado desembolsó muchos miles de millones de pesos para contratar cerca de 100.000 funcionarios en un año. Entonces, ¿qué pasa con ese 5% de fondo solidario, don Percival? A ver, esto se va a discutir luego en la Cámara, que empieza recién en su primer trámite, hay otros trámites, después pasar al Senado y hay una discusión que nos va a durar algunos meses. Pero sin duda hay incongruencias, Aldo, como tú lo señalabas, claras y tácitas. Acá
se hacen esfuerzos por un lado por mejorar las pensiones y claro, se contratan en lo que va de gobierno 100.000 funcionarios más en el Estado. ¿Cuánto cuesta eso y cuánto podrían ganarse las pensiones con eso? Y no funcionarios que vienen a ganar el mínimo. Hay funcionarios que vienen a ganar millones. Y cuando hablamos de millones, hablamos de sobre 4, 5, 6, 8 millones de pesos mensuales, en algunos casos. Entonces, claramente hay aquí una incongruencia que uno se pregunta muchas veces, bueno, ¿dónde está, digamos, puesta la cabeza en esto? Porque cuando hablamos de todos los temas, y particularmente los temas de seguridad, donde Carabineros hoy día le falta un 40% de dotación, nos preguntamos por qué no nos preocupamos de llenar primero esas dotaciones. Por ejemplo, si se metieron 100.000 personas más al Estado en estos años de este gobierno, con muchos millones de dólares, que significa eso, digamos, miles de millones de pesos y también cientos de millones de dólares para poder, paliar un poco esas necesidades de los operadores políticos tengan espacio para poder seguir dándole vuelta a esta cosa de la política y apoyando a los que van a ser los próximos concejales, los próximos alcaldes, cores, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos una pregunta muy seria que hacernos para saber cuánto de esto está perjudicándonos y cuánto de esto hay una voluntad de irresponsabilidad frente a esto. Yo creo que el tema de las pensiones es un tema altamente recurrente, hace muchos años que llevamos discutiendo. Obviamente se necesitan otros objetivos, y si ya se ha aceptado que el 6% más salga de los bolsillos de los empleadores para mejorar, y estamos totalmente dispuestos, por supuesto, a mejorar las pensiones de los trabajadores, ¿por qué de 6% el trabajador tendría que regalar un test que no sabe quién lo va a administrar? Y sobre todo que sabe que lo va a administrar el Estado, y por lo tanto, si está administrado por el Estado, está mal administrado. Eso es una premisa de cómo hay que entender las situaciones, porque y en contadísimas y excepciones muy claras, el Estado organiza o planifica o tiene resultados favorables respecto a los recursos públicos. Pero esto de sacarle al trabajador un 3% para no mejorar en poco o en nada su jubilación futura, a mí me parece un error garrafal, donde claramente muchos están por los vítores y por los aplausos para creer que se le va a dar pensión universales a personas que, a mi juicio, voy a decir lo siguiente, en algunos casos no se la merecen. Porque el que quiere jubilaciones tiene que contribuir a su jubilación. Las jubilaciones no caen del cielo, salvo que tengamos que apoyar a personas que por razones de enfermedades o por razones, de cuestiones más bien, mentales, etcétera, podamos ayudar como Estado a eso. Pero desde mi perspectiva, honestamente, y de acá de razones de Estado, pensamos que es un pésimo favor el que se le está haciendo al trabajador, que va a tener que cargar en su mochila, en su espalda, el peso de las jubilaciones de personas, cuando esto se hace justamente para mejorar las jubilaciones de un 6% de los trabajadores, y el Estado verá cómo hace, cómo saca de otras partes de los recursos, pero que no se castigue finalmente al trabajador por estar promoviendo las jubilaciones de terceros, desde mi perspectiva, alto. Usted, don Percival, antes de terminar este comentario, planteó el tema de las pensiones, y lo quiero llevar cortito a otro tema que tiene que ver con el tema de las pensiones para estos beneficiados por el estallido social. Voy a leerle un texto y me gustaría que usted pudiera hacer el análisis de ese texto. Dice así: las indicaciones del gobierno no contemplan el remover el beneficio a personas que ya lo recibieron, tampoco para aquellos que lo obtuvieron pese a tener condenas, por ejemplo, condenas criminales. ¿Qué pasa ahí, don Percival? Mira, Aldo... Porque se habló mucho de las indicaciones. Sin duda. Yo creo ahí que hay un temazo detrás de esto, porque la irresponsabilidad en cómo las autoridades asumen los recursos del Estado deja pasmado a muchos. Y yo creo que ahí tenemos un problema claro, otro más, donde son recursos mal usados. Hablábamos el otro día con un colega nuestro, Agustín, hablándonos de Agustín Lavé, que nos decía que incluso un medallista olímpico que había obtenido medalla de oro
en Inglaterra, me parece que así lo señalaba, no tiene pensión. No tiene pensión de gracia, habiéndolo regalado una medalla de oro. Ahí tiene que correr por 100.000 pesos. Esas son las incongruencias cuando, por una parte, no se le da pensión a los que lo merecen, a mi juicio, y a los que no lo merecen, delincuentes, los delincuentes de la primera línea, indultados por Boric. Todos reciben pensiones. No solamente esos 13 o 14, sino que son como 300. ¿Ya? Más todos los que... y pensiones de por vida, pues. No hablemos que son pensiones por un año o por 3 meses. De por vida. O sea, la persona está... O sea, ya está clarita que su jubilación les cayó del cielo. Eso no me parece atroz. Sobre todo que hay otro tipo de pensiones, Aldo, que lo hemos denunciado acá en Razones de Estado, que son las pensiones que reciben los que se dijeron ya que eran, digamos, dañados por la dictadura militar, ya, y que reciben pensiones, digamos, también de por vida, no solamente pensiones, sino que atención, educación gratuita, atención gratuita también en hospitales, etcétera, donde el 60% de esas personas que reciben esas pensiones de gracia no les corresponden haberlas recibido nunca. Entonces, cuando uno ve los tremendos esfuerzos dadivosos, generosos, en cuestiones de política, con estas pensiones, uno se pregunta, ¿por qué no retiramos todas esas pensiones y las ponemos también en las jubilaciones de algunos, de muchos de ellos, para que de alguna manera también redunden en una mejor jubilación, incluso de ellos? Es un problema, Aldo, que sin duda son muchas de las preguntas que las élites políticas no contestan, y también son muchas las dudas que presentan en que los medios de comunicación no pongamos esto sobre la mesa. Porque si todos estuviéramos diciendo esto, las cosas cambiarían, pero rotundamente. Aquí hay muchos aspectos que no se consideran, que pasan colados y que finalmente se quedan, centrados como que finalmente estas pensiones de gracia, donde se equivocan al darse, después no podemos revertirlas. ¿Y por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Si el gobierno cometió un error en darlas, ¿por qué no se va a revertir atrás para poder recuperar esas que obviamente no se las merecen? Por lo tanto, hay ahí un enorme espacio de discusión política para saber cuál es el afán que hay detrás de esto, y más allá que esta gente que lo reciba se transformen en, alegres, y conspicuos colaboradores de las castas políticas para que recuperen o que mantengan sus puestos de representación popular, etcétera. Yo creo, Aldo, que ese punto es un punto extremadamente claro, pero para efectos de lo que viene, ya yo creo que sigue siendo una pésima idea que sean los trabajadores los que carguen exclusivamente con las pensiones de los futuros trabajadores, trabajadores entre comillas, porque muchos con esto es el peor incentivo para no imponer nunca. Total, el Estado se la va a dar gratis. Y eso, a mi juicio, es una locura para un país pobre, para un país chico y sobre todo para un país con enormes deudas externas como las que tenemos hoy día en Chile, Aldo. Muy bien, don Percival, ya estamos terminando esta edición de Razones de Estado para el día de hoy, y antes de despedirnos, para el próximo Razones de Estado quiero dejarle un tema servido sobre la mesa. Dale. 69% menos de aporte estatal recibirá la Corporación de Ayuda a la Ancianidad, como es el caso de CONAPRAN, a partir de este 1 de marzo. De acuerdo a las modificaciones de la ley de presupuesto, el Estado se ha defendido diciendo de que esto es prácticamente una readecuación presupuestaria, pero me gustaría que eso lo pudiésemos discutir in extenso mañana aquí en Razones de Estado, porque hay para muchas cosas, pero no para 140 ancianos en el país. Sobre todo, Aldo, permíteme un asunto que es importante dejarlo como último punto, agregado al tuyo, que es muy importante. Fíjate que he elucubrado mucho respecto de lo que significó que nosotros como Estado, ya digámoslo de una manera cruel y dura, asesináramos a 40.000 pacientes el año pasado, el 2023, porque no pudimos dar atención médica, y los dejamos ahí botados, y nadie, los medios de comunicación, solamente no decimos mucho sobre esto. Son personas que murieron esperando una atención médica en hospitales públicos. Imagínate lo que va a pasar ahora, probablemente sin AFP o con AFP muy constreñida, de lo que va a pasar en el aparato público, cuando más gente llega a atenderse y no tenga horas médicas ni horas de operación de más de 2.600.000 personas que esperan en Chile una atención. Imagínate lo que va a pasar en términos políticos con eso, y por supuesto que también podemos tratarlo en los próximos Razones de Estado, Aldo.
Perfecto, don Percio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga un excelente día y lo esperamos mañana en otro Razones de Estado. Muchas gracias, Aldo, y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Son muy amables en mantenerse con nosotros y nos encontramos en otras Razones de Estado próximamente. Gracias. Muy bien, nosotros vamos a una breve pausa y continuamos en la sintonía de Madero FM. No nos deje.